¿Qué onda, cachorros? Entonces vamos a seguir viendo las lesiones tumorales o variadas a nivel de colon. Otro tipo de tumores pues, en el colon puede ser el lipoma, así como la infiltración grasa iliocecal. En estas dos imágenes vemos eh, lesiones bien delimitadas, de superficie liso, de contenido liso, que surgen de entre los pliegues, sobre todo a nivel de la válvula iliocecal, en relación a los lipomas. La siguiente imagen de la infiltración grasa es una imagen similar. Claro que esto solo lo vamos a diferenciar con el resultado de patología, pero bueno, la imagen del estudio contrastado nos va a dar esto, imágenes bien definidas, bordes lisos, regulares, contenido liso, en relación a lo que la grasa proyecta dentro de la estructura intestinal. Hay diferentes tipos de carcinoma que nos pueden dar invasión rectal, o del colon transverso o de algunas otras porciones, en este caso el carcinoma de próstata, lo hace a nivel de recto, sobre todo su pared anterior, y los cambios que genera en el mismo son el plegamiento o plicamiento de las estructuras, así como la espiculación de los bordes, que lo podemos ver señalada por las flechas en ambas imágenes. Este tipo de cambios los vamos a observar en otro tipo de tumores que invaden el colon, como lo son el carcinoma de ovario, donde vemos zonas de estrechamiento de la luz, con plegamiento de los bordes de las paredes, así como espiculación de las mismas. ¿Sí? Son hallazgos muy similares a los del cáncer de próstata. En la imagen del medio vemos que es un posquirúrgico, probablemente de resección de tumor de ovario, por la imagen que nos da eh, la sugerencia de que son grapas residuales. Y bueno, la imagen de la derecha a nivel de colon recto sigmoideo, también con cambios del contorno y de la mucosa, dándonos pliegues gruesos, pliegues espiculados y plegados. El carcinoma de páncreas da imágenes similares, en este caso en el colon transverso, estrechamiento, espiculación y efecto de masa. Recordemos que son tumores externos al colon que están generando una compresión, un desplazamiento de lo que es la luz intestinal y en todas sus capas. Esta imagen tiene otro hallazgo que es la presencia de medio de contraste, lo podemos ver en el sistema colector renal derecho, que este paciente le habían hecho un urograma previo. Ahora vamos a ver algunos cambios quirúrgicos, lo que son normales y otros que pueden ser anormales. En estas dos imágenes son cambios por reinstalación intestinal, en el caso de una anastomosis ileocólica al colon transverso, y del lado derecho una anastomosis colocolónica. Vemos que hay una zona que parece que se estrecha un poco más o tenemos una obstrucción más marcada, pero esto es propio de la unión o del sitio de anastomosis y es un hallazgo completamente normal. En algunos casos vamos a tener hallazgos que nos pueden llamar la atención, como el de la imagen de la izquierda, posterior a una colonoanastomosis, que se identifican plicaduras o plegamientos de la anastomosis que se observan como defectos de llenado causados por las suturas. Y bueno, del lado derecho también una zona de anastomosis por una resección anterior baja, que es completamente normal, puesto que este sitio tiende a tener cambios, así como con el material quirúrgico utilizado con la pistola de grapas a su alrededor. La anastomosis ilion colon transverso puede tener cambios en la morfología del ilion. Esto le llamamos colonización del ilion, puesto que empieza a mostrar unas pseudoaustras, aquí mostradas por las flechas cortas, a pesar de que el sitio de anastomosis fue más distal, acá donde está la flecha larga. Esto por los cambios que empieza a tener por la actividad colónica que toma el papel del ilion anastomosado al colon transverso.
Algunos deformidades postoperatorias después del cierre de las colostomías, aquí señalado por la flecha, hacen que haya o existan segmentos cortos o anulares de constricción en el nivel del que se haya sido la cirugía, en este caso el colon transverso, a pesar de que la mucosa se encuentre intacta. Hay que tener mucho cuidado con estas imágenes porque pueden asimilar lo que es enfermedad metastásica serosa. Y bueno, este paciente ya se gana por el solo hecho de este hallazgo, pues su estudio de colonoscopía y biopsia. Una imagen de una posquirúrgico de un paciente que le hicieron una apendicectomía. Vemos que el ciego se encuentra trunco o lo que le llamamos un muñón apendicular, causando esta deformidad en la base del ciego, pues por el antecedente quirúrgico. Hay cambios que no son propios únicamente de las anastomosis o de las resecciones o colostomías, sino de limpiezas abdominales o peritoneales, como en el caso de este paciente. Este paciente se le había realizado un estudio varitado por el antecedente de cáncer de colon familiar. Al momento de que se hace, se encuentra esta constricción anular eh, a nivel de recto medio. Llama la atención, le hacen colonoscopia y encuentran la mucosa completamente normal. ¿Por qué le había sucedido esto al paciente? Bueno, él había tenido una apendicectomía previa, no había referido eso en su interrogatorio hasta que se hizo una historia clínica extensa, y ahí la importancia de la misma, y se dio a conocer que había tenido una complicación de la apendicectomía con absceso y posterior al absceso, pues estos habían sido los cambios eh, que había dado lugar a ese procedimiento. Bueno, las fístulas también son parte de los cambios posquirúrgicos en las anastomosis, como en este caso una fístula rectovaginal indicada por la flecha abierta, así como presencia de clips quirúrgicos en la flecha sólida a nivel de la anastomosis. Bueno, en la colitis ulcerativa se realizan un procedimiento llamado pancolectomía, donde se retira todo el colon hasta el nivel del ano, un poco arriba de la línea dentada, donde se anastomosará el ilion y se forma un saco en J, lo estamos viendo en la imagen quirúrgica de la pieza, lado izquierdo y del lado derecho en el esquema, mientras que en medio tenemos la representación del estudio varitado de esa bolsa en J. Vemos cómo viene bajando el ilion, llega a su unión con el ano y bueno, tiene un muñón o una parte distal ciega que es parte de ese reservorio o esa bolsa en J que le da la distensibilidad a, pues a lo que ahora va a ser el recto del paciente. Me voy a ir de nuevo a la siguiente imagen. Eh, Esta es una fuga en la bolsa en J de la que acabamos de hablar. Entonces podemos ver cómo después de descender por el canal anal, el medio de contraste tiene diferentes vías de diseminación o a las que se fuga el medio de contraste. Esto pues por una anastomosis o una bolsa en J mal realizada o una dehiscencia de la misma. Eh, a la recurrencia local del cáncer de colon se puede observar como llenados anormales adyacentes al sitio de anastomosis o de unión de la colostomía en forma de placas extensas. Esto pues se tiene que corroborar con estudio de colonoscopía. Y bueno, a su vez esta imagen se parece mucho a la previa, donde vemos una placa de depósito de bario adyacente al sitio de anastomosis que se creyó que se trataba de una recurrencia del cáncer y sin embargo se trató de un cáncer metacrónico. Un cáncer metacrónico es un cáncer que sucede o se desarrolla a la par del cáncer primario ya conocido, pero que corresponde a otro cáncer primario. O sea, muy mala suerte de este paciente. Los stents del lado izquierdo tenemos un stent a nivel del hueco pélvico, aquí lo estoy señalando con el mouse, tiene esta forma cinturada o de reloj de arena y posteriormente pues se desplaza hacia el canal anal donde ya no tiene esa forma cinturada, quiere decir que ya no está bien colocado.
Y bueno, para terminar vamos a hablar de la patología de colon en los pediátricos. Tenemos 5 minutos, entonces, bueno, estos son los temas que voy a tocar, son las imágenes que vamos a observar. La hiperplasia linfoide, igual que en las imágenes que ya habíamos observado, se observa un patrón linfoide folicular fino que suele corresponder a folículos normales en los niños. Pueden medir hasta 2 milímetros, los vemos punteados a lo largo de pues todo, prácticamente todo el colon. Si defectos punteados son de 3 o más milímetros, se pueden asociar a enfermedad autoinmune o a enfermedad infecciosa. Y bueno, el síndrome de colon izquierdo pequeño, donde hay un cambio abrupto en el calibre a nivel de la flexura esplénica, es un hallazgo clásico. Vemos cómo va el colon ascendente, transverso, y después de la flexura esplénica, bueno, el colon descendente cambia en calibre de manera abrupta, prácticamente hasta su porción del recto. Esto pues asociado a algunas otras malformaciones colónicas o anales que veremos a continuación. El ano anterior, en relación en esta imagen contrastada, en la proyección lateral, en relación al canal anal, el recto está completamente hacia posterior. Y bueno, aparte de que está lleno de material fecal. Em, Esto se puede asociar a enfermedad de Hirschsprung e ano imperforado. También podemos observar la punta del catéter, aquí por donde se instiló el medio varitado, colocado en el canal anal. La enfermedad de Hirschsprung o ganglionosis colónica es una enfermedad propia o encontrada sobre todo a nivel pediátrico por sus manifestaciones tempranas. Una obstrucción baja por cualquier motivo nos va a dar una dilatación generalizada de todas las asas intestinales, llámese gruesa o llámese delgado. Puesto que no hay una buena contracción o contractibilidad del intestino grueso, pierde ese patrón austral y es difícil diferenciar las asas intestinales colónicas de las de intestino delgado, por lo que el diagnóstico diferencial en estos casos puede ser difícil. La enfermedad de Hirschsprung cuenta con diferentes tipos de transición, dependiendo de los cambios en el calibre, los vemos como A, B y C. En este paciente lo vemos como un tipo B prácticamente en la imagen de la derecha, donde vemos que después del canal anal y el recto hacia el sigmoides hay un cambio de calibre importante en relación a enfermedad de Hirschsprung, con una dilatación más proximal. También se puede dividir de acuerdo al tramo de colon afectado, pero bueno, eso escapa dentro de los objetivos de estas diapositivas que les presento. De nuevo, una ganglionosis colónica donde hay una afectación total del colon por la enfermedad de Hirschsprung en proyecciones frontales y laterales, que se muestra un recto más largo de lo normal y más largo en relación al colon proximal. Hay espasmos intensos observados por colitis que previenen que el colon se distienda de manera adecuada. Hay espiculación de la mucosa y ulceraciones de las mismas prácticamente en todo el colon a excepción del recto. Estos pacientes pueden presentar tapón de meconio por su mala motilidad intestinal, en donde vemos que después de cierto nivel hay múltiples áreas dilatadas o defectos en las asas intestinales que no se pueden identificar o diferenciar del colon por la pérdida del patrón austral vital. Podemos ver así mismo en estas imágenes la pinza umbilical, así como algunos electrodos que están colocados en el paciente y la punta del catéter anal en la imagen de la izquierda, así como cambios en el calibre del colon. Síndrome urémico hemolítico, sobre todo ocurre en niños de 2 a 10 años. Lo vemos como espasmos, ulceraciones del intestino por esta afección tipo séptica generalizada en todo el colon. Es clásico encontrar las impresiones digitiformes a lo largo del mismo, así como zonas de estrechez o de estenosis de Zulus. Y finalmente el vólvulo colónico en el sigmoides, un hallazgo asociado también a malrotación intestinal. Vemos que proximal se encuentra lleno de heces y distal al sitio del vólvulo pues hay medio de contraste, el paso del mismo pues es difícil.
Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias.